Hola, 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 buenas tardes en esta calurosa tarde que estamos teniendo. No solo martes 13, chicos, no solo martes 13, que yo hoy busqué un tema muy interesante justamente a raíz de que hoy es martes 13. Entonces, buenas tardes a todos los oyentes, aquí desde Argentina, Buenos Aires, conectando a través de la sintonía de Mantra. En Buenos Aires estamos un poco más fresquitos que antes, pero por otro lado, estamos sintiendo en este momento mucha energía, mucha fuerza, porque hay muchos aspectos planetarios que están moviéndose, indicando y teniendo una influencia y de alguna manera invitándonos a todos a la transformación. Entonces, estamos acá a través de Mantra y como siempre agradecer a los operadores y a todos los que trabajan para que ustedes y yo estemos acá en este espacio Realidad Cuántica. Realidad Cuántica es un espacio creado para la divulgación y la difusión de la ley del campo unificado. Para los que no nos han escuchado anteriormente, la ley del campo unificado fue una investigación de Einstein que no concluyó, pero que justamente en el día de hoy, fíjense, a todos los que estén detrás, ya sea que estén viendo o que estén escuchando la radio, porque justamente hoy, es muy importante en este día conocer la ley. La propuesta de realidad cuántica de este espacio en el cual conduzco, mi nombre es María Alejandra Saray, es la difusión, la divulgación a través de una formación que doy que tiene una parte teórica y una parte práctica. Tiene posibilidades para que uno haga su transformación personal únicamente o para que pueda luego formar a otras personas o simplemente para que pueda representar a la Fundación Alberto Saray Navarro en el mundo, en cualquier lugar en donde estén y quieran llevar esta divulgación. Esta es una ley científica que en 1988 se descubre en la Argentina con la colaboración de la planta de energía atómica. Trabajaron muchísimos ingenieros, siempre cuento lo mismo, pero hay gente que ingresa y no conoce de qué estamos hablando. ¿Qué estamos nosotros en este momento sintiendo? Estamos sintiendo que el mundo cambió, que el mundo está lleno de situaciones nuevas, en todo sentido, en tecnología, en conocimiento, en políticas, en sociedades y fundamentalmente lo que por supuesto nos interesa a todos, en economía. Entonces, frente a todo este mundo que cambió, es muy importante conocer la ley, porque esta ley viene a cambiar al mundo, es la ley del nuevo paradigma. En mi caso, me dedico a esto porque soy hija de quien la descubrió conjunto con otros ingenieros y la planta de energía atómica de la República Argentina, y quedó a mi cargo la difusión ante su ausencia y la divulgación en el mundo. Entonces, este espacio ha sido creado para esto. Esta ley, desde mi perspectiva y desde mi trabajo personal de años, tiene, por un lado, la convocatoria de personas a las que les interese la verdad, la conciencia y la libertad. Y por otro lado, el trabajo que hago, es decir, la parte práctica o funcional, es formar en la parte teórica y en la parte práctica. Muchos a esto lo conocen como física cuántica, pero no lo es. La ley ni es un campo, ni es física cuántica. La ley es matemática cuántica, es mecánica cuántica, y también no es un campo, es un eje. Así como ustedes conocen
el eje polar, que todos entendemos que es un eje polar, de norte a sur, conocemos un eje ecuatorial, de este a oeste. Este eje atraviesa en diagonal y es una constante de energía matemática, donde está allí construido hay todo un movimiento de unidades de energía de vacío, a las cuales estudiamos, pero en este caso, en el día de hoy, nos vamos a dedicar a otra cosa, a un punto importantísimo, que es, ¿por qué es importante conocer la ley? ¿Para qué nos sirve conocer la ley? Y el tema de hoy lo vamos a tomar desde el circuito del campo mental, que es sumamente importante. Nuestra mente tiene, digamos que no es nuestra, la mente, en cada caso de nosotros, tiene muchísimos pensamientos durante el día que divagan. Todos entendemos que desde que nos levantamos y cuando dormimos también, hay pensamientos permanentes, hay pensamientos que nos habitan y que podemos decir que deambulan sin sentido. No tienen dirección esos pensamientos. El título de la conversación con ustedes de hoy y de lo que les voy a compartir se llama Este poder del pensamiento de crear un circuito en salud. Y cuando hablamos de salud, no hablamos de la salud únicamente física. Hablamos de la salud emocional, hablamos de la salud mental, hablamos de este alimento, de aquello que nos nutre, de qué nos nutrimos más allá de lo que comemos, de lo que vemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, cuerpo sintiente. Nos nutrimos de aquello que adquirimos también como ideas. Hoy vamos a hablar de cómo se crea un circuito para vivir en salud. Y cuando hablamos de salud, es de todos los cuerpos, no solamente de uno. Entonces vamos a ir viendo cómo se maneja a nivel electromagnético y más allá del electromagnetismo, un circuito a partir de un pensamiento. Qué complicado es dejar de ambular pensamientos y abrir puertas a todo lo que vamos a aprender hoy juntos. Entonces, podríamos decir en síntesis que vivir en salud es tener paz, tener armonía, tener equilibrio, tener alegría. Pero fundamentalmente el primer paso que tenemos que tener es paz. Y vamos a ir dándonos cuenta y descubriendo por qué la paz es la llave. Acá hay una llave y tiene un nombre y se llama paz. Entonces, las formaciones que damos, como les estaba contando, son justamente para aplicar todo este conocimiento más allá de la tecnología y de lo que uno pueda construir en el futuro, principalmente en cada ser humano. Hoy nos vamos a ocupar de un cuerpo, el cuerpo pensante. ¿Por qué? El cuerpo pensante es el que sintoniza. Si yo quiero sintonizar con mantra, voy a tener que buscar 91.9. Entonces, la sintonía es de nuestro pensamiento dirigido. Y el poder de sanar, manifestar, de resonar con algo, es decir, se llama resonancia, no sintonía, porque todo es frecuencia y vibración, le corresponde al deseo nuestro. Es decir, cuando deseamos, resonamos. Y cuando pensamos, sintonizamos. Y todos sabemos que para crear forma necesitamos que una partícula de la inteligencia colectiva piense al margen para crear sintonía y resonancia y crear formas. La forma se crea a través del pensamiento y el deseo. Sintonía y resonancia. El tema de hoy es vivir en salud, un circuito. ¿Y qué es lo que pasa
cuando nuestros pensamientos todo el día divagan, divagan, divagan y no están dirigidos. Lo que sucede es que crean fuerzas. El pensamiento mueve campos, mueve, sintoniza aquí, pero no tienen dirección. Los maestros como Jesús y todos los maestros que cada uno ha conocido y bueno, los que nos han legado, los iniciados de la humanidad, que han hecho en forma humana todo este trabajo, sí sabían manejar estos campos y sí conocían las leyes y sí las conocen. Pero nosotros humanos no. Jesús, que realizó el cuerpo crístico en la humanidad, lo que sabía perfectamente es que la mayoría de la humanidad no tenía idea de cómo manejar el pensamiento. Y peor aún, él sabía muy bien que la mayoría de la humanidad manejaba campos de fuerzas muy inferiores, muy densas, sin conciencia. Y era la mayoría de la humanidad en el momento que le tocó habitar el planeta y venir con su misión planetaria, la cual sabemos que regresa, pero ¿qué es lo que regresa? No es que regresa la figura, regresa la activación del cuerpo crístico. ¿Qué realizó Jesús como iniciado y dejó a la humanidad? El cuerpo crístico de la humanidad. Y si un humano en forma divina realiza algo como Buda que realizó, Buda realizó el cuerpo búdico y le dejó a la humanidad. Y una vez que un humano en forma humana, en cuerpo, realiza algo, todos los demás tienen la llave. Todos. Este es un momento en donde la verdad crística, que es la libertad, tiene una llave. La llave se llama paz, no tiene otro nombre. Y si lo vamos a ver científicamente, ¿qué es la paz? Es energía neutra, absolutamente en equilibrio, en donde la polaridad positiva y negativa está permanentemente en equilibrio, se llama corriente continua. Y estábamos en esta historia de cómo los humanos creamos un circuito, y les quiero dejar esta frase que es de nuestra formación, ¿no? Y dice así: cada vez que un hombre crea o acepta un pensamiento inferior, fíjense ustedes, cada vez que un hombre crea un pensamiento inferior o acepta un pensamiento inferior, está dando entrada en este mundo a una fuerza inferior. Esta es la llave. Cada vez que creamos desde un pensamiento inferior o aceptamos un pensamiento inferior, creamos desde fuerzas inferiores. ¿Y qué son esas fuerzas que se ponen en actividad? Que van a tener que ver con las partículas dentro de cada átomo que se mueven. Son campos muy densos. Y fundamentalmente lo primero que tenemos que entender es que son campos desarmónicos, totalmente fuera de la armonía. Entonces tenemos que pensar y tomar conciencia de que cada vez que creamos con un pensamiento muy inferior o que aceptamos un pensamiento inferior que puede venir de afuera, estamos poniendo, como llaves que somos, la puerta abierta a las fuerzas inferiores. ¿Y qué vamos a crear alrededor nuestro desde las desarmonías? Vamos a crear una desarmonía en nuestro entorno. Y peor que eso, una desarmonía en el planeta. Y más allá, en otros mundos planetarios que no conocemos. Entonces todos nosotros somos una puerta que tiene una llave y que depende del pensamiento con que sintonizamos y con esa llave que tenemos en nuestro poder, de no abrir esa puerta y darle poder a ese pensamiento negativo o inferior, para llamarlo, mejor calificarlo, si no sería un pensamiento inferior que pone a rodar una serie de fuerzas en el universo
que permiten que esos campos actúen. Entonces, aprender esto, ¿para qué nos sirve conocer la ley? La ley nos sirve para darnos cuenta y para aprender a manejar la ley. Porque si no la conocemos, si no entendemos cómo operan estos campos, y todo lo que creamos al aceptar o crear desde estas fuerzas que sin saber ponemos en movimiento y les damos cada vez más poder y más fuerza para que esos campos sigan afectando a todo lo que nos rodea y principalmente nuestro entorno y el planeta, tiene lo inverso, es decir, ¿qué hacemos cuando podemos aprender en la vida así utilizar en armonía, en equilibrio, un pensamiento que hace exactamente lo contrario? Pongamos a rodar campos en equilibrio, en paz y en armonía, porque esa es la llave, conocer la ley que les permite aprender a enseñarles a sus hijos a manejar la ley. Nosotros tenemos técnicas de respiración, de transferencia desde la pineal hacia los huesos, de luz para sanar. Entonces, vivir en salud depende de cómo manejamos nuestra llave y qué circuito creamos a nuestro alrededor, porque con eso vamos a resonar.